buenas tardes con ustedes, alumnas del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Vamos a tener esta sesión dedicada en primer lugar vamos a hacer un comentario sobre los trabajos presentados. Fue el primer trabajo oficial que se asignó a ustedes acerca de Mariano Melgar como integrante de la llamada Generación Libertadora, y como es un autor peruano con el cual ustedes tienen una mayor afinidad, entonces supuse que eso era en cierto sentido, una facilidad y una oportunidad para demostrar cómo este autor es tan representativo como los otros, comparte la gran formación neoclásica que tenían los otros autores. Cualquiera de ellos, Bello, Olmedo, Heredia, etc., era miembro del grupo criollo, mestizo de Arequipa, pero tuvo una formación académica, literaria de primer nivel, fue traductor como algunos de ellos, lo cual está hablando de las grandes diferencias en cuanto a la educación que existía hace 200 años y en la actualidad. Actualmente se ha generalizado el empleo del inglés, la enseñanza del inglés, pero en aquellos tiempos, y a mi modo de ver con muy buen criterio, además de enseñarse y practicarse el español, también se estudiaba el latín, idioma muy importante siempre, y que les permitió a todos los autores pues tener una formación neoclásica, no solamente basada en autores del siglo XIX, sino también en autores clásicos como Virgilio, Ovidio, o Séneca, qué sé yo, y que ellos tradujeron, ¿no? O Esopo, griegos o latinos. Bueno, ese fue el caso de Mariano Melgar, que no ha desentonado por los trabajos que he podido leer. Estuvo en el plano político, incluso en una posición mucho más comprometida que los otros autores, ¿no? Que también fueron luchadores, pero Mariano Melgar dio el ejemplo de lucha con su propia vida. Fue fusilado después de una batalla en la que las fuerzas patrióticas perdieron ante el enemigo español. En uno de los trabajos he leído una interesante anécdota que señala que cuando iba a ser fusilado pidió que no le pusieran ningún pañuelo o algo por el estilo para que no viera el fusilamiento, sino le dijo: pónganse ustedes ese pañuelo porque de acá a 10 años el Perú va a ser independiente, ¿no? Y si fue o no cierto este detalle, pues se cumplió. 10 años después el Perú era un país independiente. Bueno, en cuanto a los trabajos realizados, debo decir que hay 3 alumnos que han entregado el trabajo sobre Mariano Melgar, que es el primer trabajo con nota, ¿no? La señorita Mahesh Diva ha presentado un trabajo con obras relevantes, datos valiosos acerca de la vida y de la obra de Mariano Melgar. Hay una información amplia, exhaustiva, variada, con varias fuentes, aunque todos ellos son virtuales. Le pediríamos a la señorita Mahesh
no se olvide de las fuentes impresas. Recuerde usted que las propias fuentes, fuentes virtuales proceden, ¿no? Proceden de fuentes impresas y que a veces en esa transcripción pueden filtrarse algunos datos, así que siempre hay que acudir, más en el caso de un autor como Mariano Melgar, sobre el cual hay ediciones de sus poemas, ¿no? Ediciones impresas. Bueno, en general un buen trabajo, diría yo, con información pertinente y además también con textos literarios que muestran la diversidad que manejó Mariano Melgar, que aún en una vida muy breve de apenas 25 años y dedicado a muchos menesteres, fue un hombre de vida muy activa, ¿no? Estuvo en Arequipa, estuvo en otros lugares, estuvo en el campo de batalla en Humachiri y también en Lima, así, completando su formación política, ideológica. Se dio el tiempo de homenajear a Baquíjaro y Carrillo dentro de este contexto de las Cortes de Cádiz, así que es un buen trabajo. La felicito, las notas se las he enviado ya a su respectivo archivo, ¿no? Luego, otro de los alumnos que ha entregado, a pesar de haber venido un poco después, es el señor Retamoso, ¿no? El señor Retamoso, le he puesto que también ofrece información relevante sobre Mariano Melgar, se ha preocupado de buscar, de documentar, de sondear con diferentes autores, ofrecer datos, ofrecer textos también. Lo único que le recomiendo encarecidamente es que hay que cuidar más, la parte de la redacción, de la ortografía, la presentación formal. Esos elementos, tratándose de alumnos de literatura, es algo vital, ¿no? En realidad de cualquier alumno, ¿no? Pero especialmente un alumno de literatura debe cuidar con especial interés que haya una buena redacción, que no se filtren demasiados errores, y eso es lo que ha ocurrido quizá por la prisa de entregarlo. Esperamos que para unas próximas evaluaciones o trabajos todos cuiden con más atención tanto la presentación también, ¿no? La presentación. En ese sentido quiero destacar el trabajo de la señorita Dunger, un muy buen trabajo, que incluso en lo formal, ¿no? Ella haya seguido los procedimientos formales, le ha puesto carátula, al hacer el desarrollo del tema, ha hecho su propio discurso crítico, basándose en una serie de autores peruanos y creo que extranjeros también, sobre Mariano Melgar, y dentro de su discurso ha incorporado algunos textos, algunos fragmentos de poemas que van precisamente con aquello que se señala respecto de este autor que, como ustedes bien saben, logró crear esta forma o renovar esta forma poética del yarabí mediante fusión de elementos de carácter prehispánico con elementos propios del idioma español, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues ellos tres han cumplido, es un trabajo oficial. Yo les di ya de plazo, me parece que la semana pasada, ¿no? Algunos no han cumplido. Bueno, vamos a pasar lista con la clase de hoy, que es el 26 del 11 del 2020, tenemos hoy día jueves, así que vamos a ver. Está la señorita Mahesh. Presente, profesor.
profesor. Gracias, señorita. Señorita Dunker. Presente, profesor. Muy bien. Estás la señorita Garriazo. Presente. Gracias. El señor Retamoso. Señor Retamoso. Bueno, no está presente en este momento, pero ha cumplido su trabajo. Y la señorita Salí Rosas. Presente. Ya, muy bien. Luego, también en la clase de ayer, además digamos, tratar diversos temas, nos referimos a la necesidad de encarar la parte que corresponde al romanticismo hispanoamericano, encararlo de una manera diferente, compartida en cuanto a su conocimiento, porque el romanticismo hispanoamericano implicó un crecimiento cuantitativo y cualitativo en los autores que se incorporaron a partir de 1830 aproximadamente. Esa es la fecha oficial, formal, en que se inicia el romanticismo, aunque hay autores de la generación anterior, entre ellos Melgar, José María Heredia, Bartolomé Hidalgo, que de alguna forma también inician o son antecedentes válidos del romanticismo, pero ya de manera más plena. Es 1830, con la figura especialmente de Esteban Echeverría, que se inicia el romanticismo hispanoamericano, que tiene antecedentes europeos indudables, así como también tiene antecedentes propios, ¿no? Se incorporan ya, como ya habíamos mencionado, ¿no? En la tradición del romanticismo argentino, especialmente, que es el más importante, dicho sea de paso, ¿no? El romanticismo argentino es el más importante, por eso es que hay también una mayor cantidad de autores sobre los cuales tenemos que conocer, en razón de que por razones políticas, en razón de los enfrentamientos que hubo entre unitarios y federales a lo largo de esos años, de los 30, los 40, hasta los 50, aunque eso no terminó tampoco allí. Sin embargo, hubo bastantes enfrentamientos. Se dio con mucha frecuencia la figura del exilio, ¿no? La figura del exilio, a la que acudieron varios escritores argentinos, sobre todo en la época de Rosas, que fue una dictadura de larga duración y que inclinó la balanza por varios años por el lado de los sectores federales. Entonces, la gran pelea en este país se dio entre los dos grandes grupos, ¿no? De un lado los unitarios y del otro lado los federales. Ahora, nosotros antes de la semana en que hubo sucesos políticos que ustedes recuerdan, sin embargo, les indicamos que pudieran ver algunos materiales a través de YouTube. Mandamos los enlaces acerca de sucesos que tienen que ver con el romanticismo. Entonces me gustaría comenzar por ahí. Quienes vieron los videos, qué datos pudieron extraer de estos videos, qué resaltó, qué autores o qué acontecimientos
o qué datos pudieron extraer de esa visión de YouTube sobre el romanticismo argentino, toda esta época de conflictos ocurridos en pleno siglo XIX. Sobre este tema quisiera oír algunas observaciones, algunos comentarios sobre estos materiales que son complementarios, ¿no? Porque permiten tener otra fuente más para poder saber qué pasó en estas lejanas épocas de hace 200 años, pero que por las circunstancias nuestras incluso, pero no solo nuestras, pareciera ser que la historia hispanoamericana es cíclica, es decir, acontecimientos que ocurrieron en el siglo XIX se repiten en el siglo XXI. Lo hemos visto especialmente en el caso de nuestra situación política, ¿no? De manera muy visible, toda una semana en que por razones políticas, por la vacancia del presidente, la elección del otro presidente, la presencia de las masas en las calles y luego los desenlaces, en muchos casos lamentables para algunos de estos jóvenes que son más o menos de la generación de ustedes, hasta la elección del presidente Sagasti, que dicho sea de paso, lo he comentado más en otro curso, pero también lo comento aquí, o no sé si ya lo dije acá, pero tuvo esa, en todo caso, esa habilidad, llamémosle así, o ese gesto de mencionar a la propia poesía, ¿no? A la poesía de Vallejo a propósito de esa gran conmoción social que se produjo. Bien, entonces sobre el video referente a Echeverría o el conflicto entre los románticos y los liberales, quisiera escuchar algunas opiniones. Señorita Garriazo, ¿alguna opinión? ¿Usted vio el material? No he podido ver el material visual. No ha podido ver el material. Ya, a ver, ¿quién vio el material? ¿Alguno de ustedes vio el material? Profesor. Sí, a ver. Bueno, un comentario pequeño. En el caso de La Cautiva, lo que me llamó la atención es que en este caso el rol de la mujer es el que destaca, ¿no? El que va movilizando las acciones dentro de la narración. Uh-huh. Si bien es cierto, su esposo es un soldado que debería configurarse en él ciertos aspectos como el heroísmo y la capacidad de resiliencia, de salir adelante, vemos que en este caso este rol se desplaza hacia la figura de su esposa, quien es quien resuelve las situaciones, quien lo ayuda, siempre está con él. La idealización de lo heroico recae sobre ella, y eso es algo que a mí me llamó bastante la atención en este caso. Claro, es un dato interesante, es un dato no frecuente, ¿no? Usualmente en los conflictos, en las guerras, quienes participan son los hombres, los soldados, pero en este caso, como usted bien señala, es la presencia de María, ¿no? Quien participa protagónicamente en esos sucesos, sí. Muy bien, gracias señorita por ese alcance, señorita Mahesh. ¿Algún otro comentario? Profesor, bueno, solo te quería comentarle que en realidad de los videos que usted ha publicado solamente he podido ver el del análisis del poema de Vallejo, que fue el que recitó el presidente Sagasti. Bueno, si quiere usted hacer un comentario con todo gusto. Este es sobre la señorita Duncan, ¿no?
Sí, el ¿Sí? comentario anterior fue de la Sí, señorita el comentario Dunker. anterior fue el mío. A ver, ¿sobre qué van a comentar? Yo ya había hecho un comentario acerca del rol de María. Sí, ya la señorita Ah, ya. Mahesh hizo un comentario sobre la cautiva, ¿no? Yo, Corre- Cintia Dunker, hice el comentario de la cautiva. ¿Quién hizo el comentario? Dunker. Ah, Dunker, disculpe, entonces he confundido, es la señorita Dunker quien hizo el comentario sobre la cautiva, correcto, corregimos. ¿La señorita Mahesh quiere comentar algo? Sobre ese video en particular no, pero Sí, sí sobre el poema de Vallejo que fue recitado por Sagasti. Sobre ajá. eso sí, quizás cuando pasemos a ese tema podría yo decir algo. ¿Cómo no? ¿Porque ese material también les enviamos o lo vio usted aparte? No, fue parte de lo que usted envió, un Ya, análisis que correcto, hizo con todo gusto, entonces vamos a ver qué es lo que usted quiere señalar sobre este poema, sobre las relaciones que hay entre la poesía y la política, lo que dijo el presidente, e incluso la lectura misma de una parte, de una parte del poema, ¿no? Su comentario, señorita Mahesh. Profesor, me regala unos minutos que justo voy a abrir el enlace del poema para poder también Abra usted el enlace leerlo un mientras yo poquito. también traigo el libro, porque tengo aquí a la mano el poema, o cerca, entonces abra usted nomás mientras yo también vengo con el libro. Sí, ya estoy acá. A ver, regáleme un segundito, Sí, sí, profesor. sí. Tranquilo, usted considere. A ver. Sí, te escuchamos, no hay problema. Bueno, básicamente lo que me ha llamado bastante la atención es que todos sabemos que Vallejo quizás el estilo de poesía que él tiene es un poco complejo, Ajá, quizás hermético. Hay que analizarlo un poquito más en profundidad para poder encontrar ese mensaje de fondo, ¿no? sí, 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 sí. Que tiene mucha relación con todas estas preocupaciones humanas, con todas estas debilidades humanas y también con un poquito relacionado a la política, porque bueno, Vallejo siempre estuvo o ha tenido tendencia a la política también, ¿no? Sí, Y según lo que hemos podido ver en el video que usted ha mandado y el análisis que esta persona ha hecho de este poema, me ha ayudado bastante a entenderlo porque definitivamente en una primera lectura quizás uno no puede encontrar todos ese contenido, ¿no? sí, sí, es Hay que verdad, es leerlo verdad. y aún así creo que Vallejo es un autor complejo que necesita un estudio, un análisis más detenido, ¿no? Sí, Entonces, me ha llamado mucho y me ha gustado muchísimo este texto que, para ser sincera, no lo conocía yo. ajá, qué bueno. Y sí es como lo que decía esta persona que analizó en el video,
de que a pesar de nuestra debilidad, nosotros nos disfrazamos y nos creemos algo que no somos, nos creemos superiores, nos creemos mejor que los demás. Y como dice, por ejemplo, en la primera estrofa, es que es lóbrego, mamífero y se peina. Es decir, somos animales, pero ocultamos ocultamos o digamos nos alejamos de los animales o nos diferenciamos de ellos porque nos peinamos, nos arreglamos, nos acicalamos y es una forma también de disfrazarnos, ¿no? Claro, un disfraz. Ese concepto es importante, ¿no? Exacto. Y bueno, también, por ejemplo, cuando en la siguiente parte dice, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado. Y esta frase es un poco bastante política, ¿no? Porque de alguna u otra forma, claro, creemos que estamos por encima de alguien, pero siempre hay alguien que está, y también siempre hay alguien por debajo, pero al final todos somos parte de un sistema, ¿no? Y creemos que y vivimos para trabajar, pero prácticamente es eso, ¿no? Y más adelante, ¿qué más dice? Bueno, básicamente es eso lo que yo podría rescatar, de que somos seres débiles, pero queremos siempre disfrazarnos y ocultar esa debilidad que tenemos, ¿no? Claro. Y también me ha agradado bastante que un presidente, en este caso Sagasti, que es un hombre de números y es un ingeniero, es un hombre de ciencias, no esté totalmente divorciado, separado de las letras y las humanidades. Entonces eso es algo que también me llama mucho la atención, porque ha podido integrar en él esos dos polos que a veces son opuestos, ¿no? Sí. Siempre creemos que el hombre que se dedica a letras rechaza los números, y el hombre que se dedica a los números o a las ciencias rechaza las letras, ¿no? Y creo que en él es muy valioso que integre esas dos cualidades, esos dos polos, porque uno no puede funcionar bien sin el otro. Entonces, y bueno, nada, eso es básicamente lo que podría decir en este momento. Sí. Quizás más adelante lo podría interrumpir para agregar algo más. Sí, está bien el comentario está bien, porque todo aquello que contribuya a resaltar la importancia de la literatura y su vinculación, como está dicho, con otros ámbitos de la realidad, en especial la política o la ingeniería, ya que el señor Sagasti es un ingeniero, es un hombre de mundo, es un hombre que tiene una formación no solamente en el Perú, sino fuera del Perú. Ya es bastante, creo, y muestra que efectivamente él es un lector de Vallejo, ¿no? Conoce Vallejo, y esto habla bien de su condición de presidente, que en ese momento pues estaba dirigiendo al Perú, a un Perú que lo escuchaba con mucha expectativa, con mucha pena, con mucha tristeza, ¿no? Y él especialmente resaltó aquellos versos que dicen: considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, ¿no? Es decir, acá en este poema, como en todos, se nota la importancia de la emoción. La poesía es en gran parte emoción, pero también son ideas, ¿no? También son argumentos, como por ejemplo en esta estrofa segunda, donde dice: considerando que el hombre procede suavemente del trabajo. Esta frase, por ejemplo, es extraordinaria, porque nos está haciendo recordar que, como usted decía,
que el ser humano es producto de lo que hace, del lenguaje, de la vestimenta que tiene, de lo que produce. Somos lo que somos gracias al lenguaje y al trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona no puede trabajar por alguna razón, por alguna limitación física? Sin duda, de ahí viene el concepto de los discapacitados. Pero ya sabemos que los discapacitados también trabajan, ¿no? También se desarrollan como seres humanos, ¿no? Pero acá lo importante es esta tesis que tiene que ver con su formación política, que es el trabajo el que hace al ser humano, ¿no? Es gracias al trabajo que podemos alcanzar nuestras metas, que es lo que están haciendo ustedes, alcanzando una competencia en el campo de la literatura gracias al trabajo de búsqueda, de análisis, de investigación, de presentación de trabajos, ¿no? Y luego dice acá también, y repercute jefe, suena subordinado. Esa frase también tiene un contenido político, ¿no? Porque en todo sistema social, sin duda, hay jefes y subordinados, ¿no? Entonces, repercute jefe, suena subordinado. Esto también podría indicar que, sin duda, un subordinado puede llegar a la condición de jefe, o viceversa, ¿no? Un jefe podría ser también, por diversas circunstancias, terminar siendo subordinado. Como en estos tiempos en que mucha gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y ha tenido que salir a las calles y no ser solamente subordinado, sino solicitar dinero o vender un producto, se han convertido en ambulantes, qué sé yo. Entonces, este poema trata de todos estos temas, todas estas dimensiones del ser humano, ¿no? Pero también como, sin embargo, al lado de esta visión de los elementos materiales, sociales, laborales, también está la emoción, el cariño, la solidaridad. Como esta frase que dice, comprendiendo sin esfuerzo, que el hombre se queda a veces pensando, ¿no? Recuerde usted ese verso, como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto. Se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza y se abotona, ¿no? Está haciendo pues referencia a una serie de situaciones que vive el ser humano en un curso anterior a este, haciendo una interpretación de este verso que dice y sujeto a tenderse como objeto. Una de las interpretaciones que hacía una alumna es que con esto se alude a que el sistema termina cosificando al ser humano, lo vuelve nada más que una tuerca, una parte, un mecanismo, un consumidor, ¿no? Le hace perder su dimensión de libertad